Hola, buenas a todos, soy Gamit y hoy os vengo con un tutorial de cómo jugar, ¿no?, a los primerizos a Minecraft, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es darle a un jugador y el nombre de vuestro mundo, pues el mío va a ser el mundo tutoriales, ¿vale? Supervivencia. Si extremo no lo pongáis y creativo tampoco, ¿vale? Supervivencia. Os explicaré cuál es cada uno, ¿vale? Supervivencia es juego normal, ¿vale? Extremo es la máxima dificultad puesta y si te matan tienes que volver al mundo, no reapareces. Y creativo es, como por aquí, recursos ilimitados, vuelo libre y destrucción de bloques instantánea, ¿vale? Supervivencia, busca recursos, fabrica, gana niveles, salud y hambre. Base del mundo, esto lo activáis. Esto también lo activáis, aunque esto no creo que lo uséis mucho. Y hasta lo demás, lo de la semilla no hace mucha falta. Y aquí aceptar y crear mundo. Vale, antes de empezar, os quiero decir de qué se va a tratar mi canal. Se va a tratar tutoriales todo. Y bueno, si me pedís que juegue a Happy Wheels o a Minecraft o un Dasin de coña con algún amigo, pues lo haré. Pero quiero que me pidáis cosas que no sepáis, ¿vale? Cosas de Minecraft que no sepáis, ¿vale? Vale, lo primero que tenéis que hacer es conseguir madera, ¿vale? Vuestro objetivo primerizo es madera. Joder, que le quedaba esto. Como veis, se me carga súper lento. A ver si lo puedo cambiar. A ver si puedo poner short. Así que me daría mucho. Sí, lo puedo poner bien. Vale, lo primero va a cogéis madera y no perdáis a vista a las ovejas, ¿vale? Ahora, las ovejas también son muy importantes. ¿Veis las ovejas? Vale, perfecto. Ahora, lo que vais a hacer con la madera que habéis cogido es ponerla aquí y cogéis toda la madera. Vale, y ahora ponéis 4 de madera así y lo creáis. Perfecto, ¿veis? Como conseguir un logro, la ponéis en cualquier lado y ponéis 2 así y creáis palos. Ponéis 1 ahí y 2 arriba y tenéis una espada. Con vuestra espada ya podéis matar gente. En este caso ovejas. ¿Que para qué sirven esas ovejas? Para quien se lo pregunte. Pues de momento para nada. De momento vuestro objetivo es conseguir madera. Pero más adelante veréis que os va a servir os va a servir mucho. Vale, cogéis, no os hartéis de matar ovejas, mucho menos, no hace falta. Como mucho coged, os recomiendo que cojáis 3, ¿vale? 3 vas chutando ya. Y perdón por la tos. Y vamos, va bastante bien, vale. Ahora a ver si puedo bajar la oveja del árbol, hija de puta, tío. Perdón por el taco. Os advierto que soy mucho de tacos, ¿vale? Si se me escapará alguno, pero no pasa nada. ¿Quién no dice tacos, por Dios? Vale, cogimos 3 maderas, pues ya no hace falta que cojamos más, ¿vale? Lo que vamos a hacer es hacernos esto. Eso es importante, ¿eh? El pico, importante, muy importante. Esta va a ser vuestra herramienta de trabajo en Minecraft. Y como todo el mundo sabrá, sirve para picar. Qué ironía. Vale, ¿veis? Esto ya es piedra. O sea, si por ejemplo yo me pongo aquí a picar con la espada, voy a tardar 3 años y no voy a conseguir nada. Sin embargo, con el pico, perfecto. Voy así, pim pum. Nunca, o sea, cuando estéis en la mina, cuando estéis avanzando, nunca hagáis esto, por favor, nunca. Porque imagínate que habéis encontrado diamante y os caváis y ¡pam! Os caéis a la lava. Así que siempre en escalera, por favor. Esto es de pringaos. La mayoría de la gente que hace eso muere. Así que no os recomiendo que hagáis eso. Vale, entonces seguís picando. Piedra.
Y bien, os picáis un ratito hasta que veáis que tenéis, hasta que se os rompa el pico más o menos. Son unos 64 bloques. Vale, seguimos picando, picamos, perfecto. Esto os digo que esto ya es muy lento, ¿vale? A la gente que no le gusta, es un poquito impaciente, lo que hacéis es tirar el pico este de piedra, ¿vale? Y subís. Vale. Con la piedra que hemos cogido, cogemos un poquito más de madera, porque no tenemos, se nos ha gastado. Con uno... Joder. Con uno os basta, ¿vale? Hacéis esto y hacéis más palos, ¿vale? Los palos, importante. ¿Dónde está la mesa que he puesto antes? ¿Dónde está? Joder, con tanto árbol me pierdo. Aquí. Vale, perfecto. Entonces lo que hacéis es poner aquí dos y os hacéis lo mismo que con la madera, pero con piedra. Pico de piedra. Os hacéis también... Esto es un hacha, ¿vale? Hacha de piedra. Esto es un hacha. Vale, hacha. Y ahora, esto, como ya os enseñé antes, es la espada. Y ahora, la última, esto es la pala, sin salir la pala. Que si, para que no sepa, yo os explico como una de las cosas. Si queréis saber para qué sirve, os lo digo aquí, pero si queréis saber un poquito más, o me lo pedís por los comentarios. Vale, esto es una azada. Sirve para madurar la tierra, para poder plantar trigo, pero eso de momento lo vamos a usar, eso es para más adelante, vale. De momento con la hacha, la espada de madera, cuando se nos gasta, hacéis la de piedra para no gastarla más que nada. Os hacéis la de piedra, os hacéis vuestras cosas, vale. Ahora lo que vamos a hacer con la roca es, esto es importante, vale, es un horno para hacer minerales, comida, etcétera. Y bien, y con nuestra hacha, supongo que todo el mundo sabe para qué sirve un hacha. Para la gente más bestia no sirve para cortar cabezas, sirve para cortar árboles. Eso lo digo para la gente más bruta. Cortamos un poquito de madera, pim pam. Cogemos, mira, os voy a enseñar un truco para no ser que te vea así que quedando las bestias. Pura shift, que para que no sepa cuál es una tecla que está apuntando para arriba, ¿vale? Una tecla que está apuntando para arriba, una flechita, y le cliqueáis, ¿vale? Y lo cogéis al tirón. Perfecto. Me he ido aquí, vale. Y ahora con la madera, esto también es importante para no tener esto petado de cosas. Cuando tengáis vuestra casita, que ahora también os enseñaré a hacer una casa, vale, esto es importante. Baúl, cofre, importante. Vale, hacemos dos, ¿vale? No hagáis uno, dos. Vale, de momento lo que vamos a ver es, ahora vuestro objetivo es conseguir bastante piedra, ¿vale? Así que de momento con piedra voy a, antes de seguir, quiero deciros que esto va a ser una serie, ¿vale? Esto va a ser lo más resumido que pueda, ¿vale? Esto va a ser el episodio 1. Después os haré el episodio 2, que eso será otro día. Y o si me lo pedís, lo hago todo en uno. El siguiente capítulo lo meto todo. Vale, seguimos picando piedra, toda la que podáis. No tiréis la tierra, por favor, porque ahora por ejemplo, ahora lo hacemos así y podemos subir. No tiréis la tierra, también es importante, todo en Minecraft se puede aprovechar, todo. Cogéis esto, lo otro, vale, cogéis un poquito de piedra, no os pongáis a picar piedra hasta que se gaste el pico, por favor. Vale, vamos a salir de aquí, porque ya tenemos 46 de piedra, nos basta. Perfecto. A ver cuando salto aquí, vale. Y creo que lo voy a dejar aquí, porque no puedo grabar mucho más. De todas formas,
En el próximo capítulo os enseñaré cómo sobrevivir una noche en Minecraft, que eso es muy importante, porque para que no lo sepan, en Minecraft salen bichitos, arañas, creepers, que ya os enseñaré lo que es, y zombies, que para quien sepa quién es, ya lo pondré en el siguiente capítulo. Por favor, comentar, like, suscribiros, y os enseñaré en el próximo vídeo a construiros una casa, a quitaros el hambre, y os dejaré todo lo que me preguntéis en los comentarios. Muchas gracias a todos y nos vemos en otro vídeo.